Hola, bienvenidos sean todos. Buenas noches, buenos días, en donde sea que nos estén viendo. Eh, Muchas gracias por recibirnos en Academia Journals a esta presentación de nuestro artículo From Digital Natives to AI Natives. Y vamos a hablar un poco sobre cómo repensar evaluación y assessment en diseño instruccional en la era de todas estas inteligencias artificiales y herramientas a nuestra disposición. Los coautores de este artículo son el doctor Jim Puma, que es el primer autor, un servidor, el doctor Cristo León, y la doctora Jean Main. Los tres somos miembros del New Jersey Institute of Technology y estamos muy felices de participar en este octavo Congreso Internacional de Academia Journals. Eh, en esencia, el artículo se trata de dar un posicionamiento sobre una pregunta que nos enfrentamos en nuestra práctica diaria, en nuestro trabajo, que es cómo desafía la inteligencia artificial generativa las nociones tradicionales de lo que significa la autoría y la integridad, y qué rediseños estructurales son necesarios para poder apoyar tanto a los estudiantes nativos dentro de este contexto, pero también a los profesores y a los administradores, ¿no? Es, es, la aproximación es muy sencilla, es ¿por qué es importante repensar la evaluación en la era de la inteligencia artificial? Eh, ¿Cómo le podemos dar una aproximación a este surgimiento de los estudiantes que ahora ya son nativos de ChatGPT, Gemini, Deduce, etcétera? ¿Y qué retos conceptuales nos enfrentamos con estos conceptos tradicionales de lo que es la autoría, de lo que es la agencia cognitiva y de lo que es la integridad académica, ¿no? Entonces es cómo las personas, los profesores, por muy jóvenes que sean, empiezan a tener una distancia cultural con los estudiantes que ya son nativos de estas tecnologías. Para aproximar el marco conceptual, nos basamos en nuestros propios fundamentos teóricos y en una metodología de integridad cognitiva. Eh, Nos basamos en trabajos previos que nos hemos explorado la comunicación transdisciplinaria y la noción de la educación en esta comunicación transdisciplinaria, eh, la cual incluye no solamente al estudiante, pero ahora a estas compañías que tienen estas agendas, que crean estas inteligencias artificiales generadoras. Eh, otra, esta metodología es deductiva y está muy basada en el estudio de casos en el aula, pero también en una narrativa autoetnográfica al enfrentar nosotros mismos en nuestro quehacer pedagógico estos problemas. Eh, Seguidamente trabajamos también con el modelo GPS, que es un modelo que ya tiene varios años que hemos desarrollado. Tenemos publicados libros, hay algunos artículos sobre este modelo que fueron desarrollados como partes de trabajos doctorales de investigación en educación. Y a través del modelo general particular específico, entonces podemos abordar la teoría fundamentada constructivista. Eh, el modelo general particular específico nos permite mapear el cambio, ¿no? Eh, Consta de tres dimensiones. Las columnas superiores nos van a dar la cognición de la AI, el diseño de tareas y la adaptación institucional. Estas son tres dimensiones que cuando hacemos foco en ellas estamos hablando de diferentes contextos. Y a la izquierda tenemos las filas que son lo general, o sea, desde lo más general, cómo podemos ver la cognición de la inteligencia artificial. O desde lo más general, cómo está afectando el diseño de las tareas, de las actividades del quehacer docente, ¿no? O desde lo más general, qué herramientas, qué políticas, qué procesos tenemos que cambiar institucionalmente para poder adaptarnos a esta nueva realidad. Y cuando se baja lo particular, entonces empezamos a poder hacer preguntas como cómo, por qué, cuándo, o dar ejemplos. Y cuando bajamos a lo específico, podemos empezar a ya dar definiciones o a dar narrativas acerca de lo que se está estudiando, ¿no? En este caso, uno de los autores tiene más de 30 años dando de experiencia docente como university lecturer, y tiene mucha experiencia en diseño instruccional.
Eh, entonces, esta aproximación narrativa que tiene el modelo nos permite traducir la abstracción teórica muy grande en una práctica pedagógica que nos permita poder entender qué es lo que estamos observando. Cuando se hizo la revisión de la literatura, se basaron en estas mismas dimensiones para poder encontrar documentos que nos pudieran encajar y responder estas preguntas para poder entonces hacer un mapeo correspondiente. Los resultados de la revisión de la literatura se ponen en el mismo modelo, con las mismas filas y columnas, pero entonces vamos a ir a llenar los documentos que hemos encontrado que se nos hacen más referentes o más representativos para respondernos las preguntas que teníamos en esa área, ¿no? Entonces, como por ejemplo, diremos que en la columna general cognitiva, que es la 1.1, ahí encontramos todo un documento de la oficina del Departamento de Educación y Tecnología, en el cual dan todo un desarrollo de la inteligencia artificial y el futuro de la enseñanza y el aprendizaje en Estados Unidos. Este documento introduce estos conceptos como los agentes cognitivos, la exploración teórica y cuáles son las implicaciones del impacto en los sistemas inteligentes actuales. En la columna central, que sería la particular 2, nosotros, tanto con mi coautor, el doctor Jim Puma, y el doctor Víctor Guzmán Zárate, coautoramos un libro llamado Reflexiones en Comunicación, Colaboración y Convergencia, en el cual identificamos y presentamos estrategias para hacer diseño instruccional, rediseño y actividades que promuevan la reflexión ética y el discurso de la autoría. Y por último, en la casilla 9, que sería la específica institucional, ahí encontramos este documento que se nos hizo muy ilustrativo sobre la inteligencia artificial en la educación superior, la ética, la calidad, la integridad académica y todas estas discusiones nos permiten consolidar un marco teórico que nos permite explorar la cognición, la respuesta institucional y cómo nos estamos adaptando a estas tecnologías. Eh, Esto nos llevó después de haber leído todos estos documentos, pudimos hacer nuestros resúmenes y pudimos entonces empezar a replantear qué innovaciones pedagógicas podemos imaginar, ¿no? ¿Cómo se puede diseñar una secuencia didáctica, por ejemplo, para la transferencia, pero que también incluya la integridad cognitiva? Eh, por lo tanto, empezamos a ver que había algunas áreas de oportunidad en cuanto a las cosas que se nos presentan como obstáculos, pero que también necesitan cambios estructurales, ¿no? O sea, no solamente podemos decir, bueno, esto tiene que ver con la autoría y la propiedad intelectual, porque también se necesitan marcos y políticas éticas, porque en nuestro caso, nuestra institución está dando acceso gratis a Gemini y entonces todos los alumnos tienen acceso a Gemini, pero los profesores pueden no solamente no estar familiarizados con Gemini, pero a lo mejor ellos están utilizando ChatGPT o están utilizando otra herramienta, ¿no? Entonces, hay un montón de procesos y de políticas que tienen que estar para poder balancear estos cambios estructurales con las metodologías y las nociones tradicionales. Eh, por lo tanto, encontramos en nuestro quehacer tres ejemplos claves muy fuertes, que es la importancia de integrar rúbricas de evaluación que incluyen espacios para declarar el uso de la inteligencia artificial. Con esto nos referimos a que se puede motivar a que el alumno diga, sí, estoy utilizando esta herramienta, pero que nos expliquen cómo lo están utilizando, ¿no? O sea, estoy utilizando Word, estoy utilizando el corrector de Word con Grammarly para poder escribir mejor, etcétera, ¿no? Otra de los ejemplos claves fue la comparación a la hora de hacer un borrador generado por la AI contra un borrador generado por el estudiante, contra un borrador generado por el profesor. Entonces, poder hacer una actividad en la cual le decimos, mira, este es el prompt, si le copias y le pegas este prompt a la AI, esto es lo que te va a dar. Luego hacemos el mismo ejemplo, pero con el estudiante y luego el mismo ejemplo con el profesor, para que se puedan ver estas comparativas entre la calidad de lo que resulta de hacer este tipo de trabajo. Y el último ejemplo clave fue el poder hacer uso de prompts reflexivos sobre las decisiones éticas en el uso de la AI.
Eh, Gemini es mucho mejor en el sentido de que no te da toda la respuesta, te invita un poco más a la reflexión, te invita un poco más a pensar. Sin embargo, carece todavía de mucho contexto. Por ejemplo, ChatGPT es mejor en el contexto, pero no invita a la reflexión, te va forzando más a que pienses, ¿no? Eh, entonces, en el artículo pasamos, después de todo esto, ahora sí a nuestra propuesta, los invitamos a tener el artículo donde discutimos más ampliamente cuáles son los 4 modelos para integrar las AI en el aula, ¿no? Entonces, identificamos 4 modelos discutidos en la revisión de la literatura, ¿no? Se puede ignorar, podemos hacer absolutamente nada. ¿Okay? Se puede anotar, en este caso es más una aproximación pedagógica basada en la divulgación. Se puede restringir y entonces estamos en una carrera armamenticia tecnológica, ¿no? O sea, el profesor dice, no la puedes utilizar y regresamos a papel y lápiz, ¿no? En el aula. Y también se puede transformar, pero para transformarla hay que hacer un rediseño del Curriculum Instructional Design o CID, eh, eh, que implica toda una formación, una preparación, un equipo, etcétera. Nosotros particularmente recomendamos un enfoque de divulgación y rediseño transformador, pero eso es por nuestras particulares y el contexto en el que nos encontramos. Eh, Esto nos permite entonces replantear cómo vamos a presentar esto para poder generar un impacto institucional a la vez de que se logre un impacto pedagógico. En el equipo de investigadores tenemos varias personas que trabajamos administrativamente. La doctora G hizo una encuesta en la cual se hacen estas mismas preguntas, pero a los estudiantes o a los profesores, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus actitudes? ¿Cómo están utilizándola? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué medios tienen? Eh, y se descubrieron muchas cosas en estas encuestas institucionales que están públicas y en el artículo los vamos a hacer referencial para que las puedan bajar a quienes les interese. Eh, y ahí empezamos a encontrar entonces que el impacto institucional es muy fuerte, ¿no? No solamente es una teoría de la redefinición de qué es la agencia cognitiva o de qué es enseñar, sino también es un proceso pedagógico, ¿no? Tenemos que evaluar el proceso, no solo el producto. Esto nos va a llevar a poder hacer una aproximación institucional, ¿no? O sea, ¿cómo damos esta nueva alfabetización en la AI? Ya no solamente es alfabetización en el lenguaje o en las tecnologías, sino es además especialmente en la AI. Sin embargo, muchas de las habilidades son repetidas, o sea, ya habíamos aprendido cómo hacer estas cosas, ahora solamente hay que enfocarlo en la AI. Y eso nos va a llevar, por lo tanto, a una actualización de políticas, de un desarrollo docente y capacitación, etcétera, ¿no? También identificamos que es necesario, obviamente, hacer investigación futura, ¿no? Poder establecer estudios longitudinales sobre qué prácticas de divulgación y qué prácticas de aprendizaje son las que van a tener un mejor impacto para lograr una efectividad comunicativa. Eh, en conclusión, eh, hemos aprendido mucho de este ejercicio, hemos aprendido mucho personalmente sobre hacer estas reflexiones y sobre todo con cómo colaborar, cómo romper los hilos entre la Oficina de Investigación y Evaluación Interna con las oficinas de educación o de capacitación, o en mi caso con la oficina de investigación, ¿no? Y afortunadamente el poder generar estos diálogos transdisciplinarios, porque no solamente era incluir a profesores, sino también a alumnos, a padres de familia, a todos los que practican dentro de esta comunidad, o sea, ingenieros, tecnólogos, investigadores, para poder realmente aproximarnos a este problema, porque es un problema muy cambiante, muy rápido, muy evolutivo, en el cual vamos a seguir viviendo por los siguientes años. Eh, Sin más por el momento, los invito de nuevo a que lean el paper académico. Muchas gracias por su tiempo. Aquí le pongo los datos de contacto del doctor James Puma, con su ORCID, un servidor Cristo León y la doctora Jimeng. Muchas gracias.